Amados hermanos, muy buen día. Sean todos muy bienvenidos. Los que nos acompañan por primera vez o nos empiezan a acompañar recientemente. Y todos los hermanos, deseamos que hoy podamos disfrutar un tiempo delicioso de adoración al Señor. Y ahora vamos a hacerlo a través de la exposición de su palabra, la predicación de la palabra. No olvidemos, hermanos, que nuestros cultos públicos todos deben estar saturados de palabra, porque es la palabra del Señor la que el Espíritu Santo usará para transformar su iglesia, para salvar a los perdidos. Bien, y ubicados allí, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, continuamos con nuestro expositivo de esta preciosa epístola, así como todas las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento. También esta es preciosa. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo que uno en el Nuevo Testamento, uno puede comprobar que existieron diferentes tipos, digámoslo así, de persecución. No siempre la persecución a la iglesia fue igual. Por ejemplo, cuando uno analiza la persecución de la iglesia en Apocalipsis, uno se da cuenta que este es un tipo de persecución que podríamos llamar la persecución oficial o persecución estatal, ¿verdad? Es decir, es un tipo de persecución que hace parte de una política oficial del Estado. Por eso, hermanos, uno ve en Apocalipsis cómo el gobierno y los gobiernos son vistos como bestias, ¿correcto? Una de las razones por las cuales Apocalipsis tiene esa visión de los gobiernos es porque los gobiernos, allí en ese contexto, son perseguidores. Están en contra de Cristo y de su pueblo. Sin embargo, en Primera de Pedro también uno puede comprobar que hay persecución, pero no de ese mismo tipo de la que uno ve en el trasfondo de Apocalipsis. ¿Cómo podríamos llamar esa persecución que sufren los hermanos a quienes escribe Pedro en su primera epístola? La podríamos llamar un tipo de persecución social, ya no estatal, sino social. Se trata de marginación por parte de los vecinos. Se trata de discriminación local del sector, del lugar. Se trata de calumnias que vienen de los que rodean a los creyentes, ¿verdad? A ese tipo de persecución, obviamente no le llamamos una persecución estatal, sino una persecución social. Por eso, en Pedro no se le llama a los gobiernos bestias. Incluso, si ustedes pueden ver conmigo, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 17, hay una mirada un poco más positiva hacia el gobierno que en Apocalipsis, por ejemplo. Dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, y dice, temed a Dios, honrad a ¿quién? Al rey. Ahora, eso no quiere decir que en tiempos de persecución oficial no haya que honrar al rey, pero hay una visión más positiva de el gobierno aquí en Pedro, porque la persecución que están sufriendo los hermanos a quienes Pedro se dirige no es oficial, no es estatal, es de tipo social. Reitero, marginación, discriminación social, calumnia, alejamiento, rechazo hacia el cristiano. Y podríamos pensar que el tipo de persecución que hoy asume la iglesia en Colombia es más del tipo de la persecución de Primera de Pedro, ¿verdad? No es oficial, no es una política oficial del Estado por ahora, pero sí podríamos decir social. Bueno, tengo que aclarar algo, por lo menos en este contexto de la iglesia en Fontibón. Hay hermanos que en otras partes de nuestro país sufren cosas que nosotros hoy desconocemos, ¿correcto? Eso lo sabemos. Y a no ser que usted crea
que los grupos al margen de la ley son un Estado dentro del Estado, porque en ese caso también los grupos al margen de la ley persiguen en nuestro país a la iglesia en ciertos sectores, y eso podría ser un tipo de persecución estatal si se cree que ellos son un Estado dentro del Estado. Bien, esas son cosas que hay que aclarar. Pero me gustaría, hermanos, que nos preguntáramos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes para llegar hoy aquí tuvieron que esconderse de los vecinos para evitar calumnias? ¿O cuántos de ustedes para poder estar aquí hoy tuvieron que salir a cierta hora para que de pronto el jefe de sus empresas no supiera que usted venía a congregarse porque se va a desquitar con ustedes esta semana y va a perder su trabajo? ¿O cuántos de ustedes, hermanos, no quieren que su jefe en su empresa sepa que están aquí congregados y lo mantienen en secreto para que tal vez no les abofetee esta semana? ¿O cuántas hermanas cristianas tuvieron que salir a escondidas de sus esposos para que no venga y abuse de ustedes o de esa hermana cristiana al llegar a casa? Pues creo que esta no es la condición nuestra, ¿verdad? Pero sí fue la condición de los hermanos a quienes escribe Pedro. De hecho, para venir aquí, ¿cuáles son nuestras penurias dominicales? Que llueve, ¿verdad? Y la lluvia a veces nos ha impedido congregarnos, o que hace mucho sol, o que el aire está pesado aquí adentro, me refiero al clima, o que no alcanzamos a desayunar, o que la cartera no luce, no se encuentra la que luzca con el vestido, o que la mascota enfermó y no se puede uno congregar porque la mascota enfermó, o que es el cumpleaños del ser querido, o porque estoy desanimado porque esta persona esta semana no me llamó, o porque hay pecado no confesado. Hermanos, hay tantas razones tan banales hoy día para nosotros que nos han impedido congregarnos. Por eso es que hoy día nos cuesta apreciar las verdades que los apóstoles revelaron por el Espíritu Santo para la iglesia perseguida. Por eso hoy nos cuesta ver, hermanos, la hermosura de las instrucciones apostólicas para una iglesia sufrida, porque nosotros estamos muy bien. Reitero, nuestras penurias son estas cosas que mencioné y otras que usted puede ahí agregar. Sin embargo, hermanos, pregunto, el hecho de que no estemos viviendo ese tipo de presiones, por lo menos aquí en este contexto de Fontibón, indica que podemos cantar victoria y decir, oh, ya Satanás se fue de nosotros. ¿Ustedes creen que podemos cantar victoria? ¿Creen que podemos decir, por fin la carne ya no acosa? Mis hermanos, ahí en 1 de Pedro 2, quiero que miren conmigo, el versículo 11, dice así, 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan, noten, batallan contra el alma. Hermanos, aunque no tengamos persecución estatal y aunque ciertamente contemos con vecinos que nos respetan, hoy nos va bien con este tema, tal vez uno aquí, allí que odia el evangelio, pero nos va bien en ese tema. Eso no significa, hermanos, que no hayan presiones para la iglesia. Si somos la verdadera iglesia de Cristo, siempre estaremos en un amargo conflicto con las tinieblas, siempre. La carne es un amargo conflicto con las tinieblas. Todavía hay un enemigo aquí dentro que quiere hacer mucho daño. Miren, 1 de Pedro 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos,
aunque no haya persecución oficial o estatal, todavía hay un león rugiente alrededor nuestro, mirando a quién devorar. Y el verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, lo que quiere decir que la iglesia siempre está padeciendo, siempre, hermanos. Aún nosotros que no estamos sufriendo persecución oficial y que la presión social que tenemos no es en un grado impresionante, todavía se habla de que la iglesia padece. Los mismos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, la iglesia en todo el mundo, la verdadera, siempre puede decir: estamos padeciendo. Bien por la carne, que es la persecución interna, o por todo lo que externamente en diferentes grados esté ocurriendo, siempre la iglesia en este mundo va a padecer. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Cuáles son los únicos dentro de la iglesia que les va bien en este mundo? La cizaña, ¿correcto? Los que no se distinguen del mundo, los que se parecen mucho al mundo, ellos no sufren padecimientos, pero el verdadero cristiano, el piadoso, todos los días está librando una batalla interna y externa, en uno u otro grado. Esto se va cumpliendo en hermanos en todo el mundo. Así que, hermanos, esto es importante porque Pedro nos ha venido hablando, y volvamos a el capítulo 2. Pedro nos ha venido hablando de la adoración, ¿verdad? Eso es lo último que hemos venido considerando, la adoración. Y hermanos amados, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que miren que aunque no haya persecución estatal y aunque no haya una acalorada, digámoslo así, presión social, todavía las iglesias se siguen dañando, ¿es cierto? Todavía hay iglesias que eran iglesias y ahora son sinagogas de Satanás, ¿verdad? Todavía hay hermanos dentro de nuestras iglesias que están enredados en vicios. Todavía hay hermanos en nuestras iglesias que están enredados en ideologías mundanas. Todavía hay hermanos en nuestras iglesias que están enredados en chismes y murmuraciones. Todavía hay hermanos en nuestras iglesias que están enredados en divisiones, en relaciones prohibidas por el Señor. Eso nos dice que el enemigo todavía está intentando devorar al que pueda en nuestras iglesias. Por eso, hermanos, hay persecución estatal, hay persecución social y algo que yo llamo la guerra fría de Satanás. Para los que saben en la historia qué fue la Guerra Fría, es un concepto que surge de esa contienda global entre lo que se llamó el bloque occidental, Estados Unidos, contra el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética en ese entonces. Y aunque después de la Segunda Guerra Mundial nunca se encontraron en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo o directamente, se llama Guerra Fría porque se hicieron la guerra disimuladamente, ¿no? El uno tratando de debilitar al otro, pero sin entrar en un conflicto directo. Eso es la Guerra Fría. Y el hecho, hermanos, de que hoy Satanás no instigue una persecución oficial no quiere decir que no está llevando a cabo una guerra fría. Nos está intentando debilitar, devorar sutilmente. Por eso hoy es más difícil encontrar cristianos consagrados en las iglesias, incluso que en tiempos en los que hubo persecución oficial. Por eso, hermanos, Pedro nos ha venido hablando de adoración, adoración, adoración. Él, hermanos, para Pedro, la adoración es crucial en medio de los peligros que afrontamos la iglesia, los desafíos que tenemos respecto al mundo que nos rodea, a la carne. Satanás no ha cesado de hostigar a la iglesia, hermanos.
La carne nuestra no deja de hostigarnos. El mundo, con sus presiones, no deja de hostigar a la iglesia. Y Pedro nos dice, adoración, adoración, adoración. Como si nos estuviera diciendo que en medio de todas esas presiones, la adoración pública especialmente es un arma contra todas estas presiones. Por eso es tan peligroso para el alma dejar de adorar, hermanos. Porque entre más adoremos, con la intención correcta, nos acercaremos más a la piedra viva. Y entre más nos acerquemos a la piedra viva, más nos vamos moldeando de la vida de esa piedra. Así que, hermanos, cuando adoramos repetidas veces, por más tiempo, aprendemos a glorificar a Dios en todo tiempo. Tiempos favorables o tiempos desfavorables. Aprendemos, hermanos, a saturarnos de la verdad de Dios para saber cómo responderle a un mundo hostil. Nos fortalecemos en nuestra unidad como iglesia, como piedras vivas, para enfrentar unidos, no separados, enfrentar unidos como un solo bloque los desafíos, hermanos, de este mundo. También, al adorar, afirma Pedro, somos un testimonio público a los que nos calumnian. Testificamos que somos un pueblo santo, no que estamos aquí para hacer daño. Somos un pueblo santo, testificamos a los hostiles sobre nuestra santidad en Cristo, a una generación perversa. Por eso, hermanos, sea que haya persecución estatal, sea que haya persecución social, guerra fría de Satanás, nuestras carnes, hermanos, debemos permanecer adorando. Por eso Pedro nos ha venido hablando de un templo espiritual, que es la iglesia. Nos ha venido hablando de una piedra viva sobre la cual se fundamenta esta iglesia, que es Cristo. Nos ha venido hablando que en ese templo hay un sacerdocio santo, que fue lo último que vimos, y nos mostró que ese sacerdocio santo tiene que permanecer ofreciendo ¿qué? Sacrificios, los cuales ya revisamos por medio de Jesucristo, para que Dios sea exaltado, agradado. Pero, hermanos, en este mundo, para que nuestra adoración suba agradable a Dios y luego baje en bendición para nosotros, se precisa algo. Es lo que Pedro nos va a mostrar en los versículos de hoy. Se precisa que ese pueblo que adora estime a la piedra viva como su bien más precioso. Y si no, la adoración no va a cumplir sus frutos. Por el contrario, hermanos, quien menosprecia o rechaza a esta piedra viva está destinado a ser despedazado por esta misma piedra. Así que quiero que hoy miremos este tema: Cristo, firmeza de unos y tropiezo de otros. Firmeza de los creyentes, tropiezo de los rebeldes. Pongamos nuestros ojos ahí en 1 Pedro 2. Lo primero que quiero que consideremos en esta mañana es el mensaje que trae Pedro a los creyentes marginados de este mundo, a los marginados de este mundo. Ahora, marginados en el sentido bíblico, no marginados en el sentido de la justicia social. Son dos cosas muy diferentes. Todo cristiano, todo creyente es marginado en este mundo en uno u otro grado. A ellos es la palabra de Pedro. Para nosotros, hermanos, para todos nosotros. Mire, hermanos, de verdad, ustedes y yo somos marginados en este mundo. Piénselo. El verdadero creyente siempre es marginado. Siempre hay en alguno u otro grado una marginación. Preocúpese si usted no ha vivido esa marginación, así sea en el grado más mínimo, pero usted como cristiano sabe que está reseñado en este mundo, que tiene dificultades en ciertos contextos. Lo han apartado
Y bueno, muchas otras cosas pueden ocurrir aquí. Entonces, el mensaje de Pedro es primero para los creyentes. Cristo es el mensaje de Pedro, es firmeza para los creyentes. Ahora, quiero que miremos cómo son caracterizados aquí los creyentes. Vamos al verso 7, dice así: para vosotros pues los que creéis, es decir, estaba hablando de creyentes, Él es precioso. ¿Cómo son caracterizados? Caracterizados, no definidos, caracterizados. ¿Qué rasgo da aquí Pedro de los creyentes? Pues Pedro los caracteriza como aquellos que estiman a Cristo como su bien más precioso. ¿Por qué? Porque acaba de decir, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Da por sentado que para todo verdadero creyente Cristo es precioso. Así se caracteriza en este contexto a los cristianos. Hermanos, así que si hay algo que caracteriza muy bien al creyente, es su alta estimación por Cristo. Cristo tiene la supremacía en su vida. La mayor estimación de un cristiano verdadero es Cristo. Y si hay algo que caracteriza bien al incrédulo, es su menosprecio hacia Cristo. Ya sea que lo ignore o que niegue su existencia, ¿correcto? Dos formas de menosprecio. Y si hay algo que caracteriza bien al falso cristiano, es su aprecio circunstancial por Cristo. Cuando las cosas están bien, oh, Cristo es precioso. Cuando están mal, fuera Cristo. O por el contrario, cuando las cosas van mal, oh, busquemos a la roca. Y cuando van bien, fuera roca. Eso caracteriza al falso cristiano. Pero, hermanos, exactamente qué significa para Pedro que Cristo sea tenido por precioso. Queremos saber un poco más qué implica eso de que sea precioso, porque ustedes y yo podemos tener una idea romántica de esto. Oh, sí, Cristo para mí es precioso, es el más lindo, el más hermoso. ¿Y qué es eso? Exactamente en este contexto, ¿qué significa para Pedro que Cristo sea tenido por precioso por parte de los creyentes? Hermanos, para entenderlo, vamos a tener que considerar los pasajes que Pedro citó del Antiguo Testamento aquí. Y entonces nos daremos una idea de qué significa para Pedro que Él sea precioso para nosotros. Hermanos, aquí Pedro citó 3 versículos del Antiguo Testamento. Miren el verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Allí citó Isaías 28. Luego miren el verso 7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, y ahí cita, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Allí está citando el Salmo 118. Y ahora miren el versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y allí está citando Isaías 8. Así que Pedro va a citar Isaías 28, Salmo 118 e Isaías 8. Pedro, por cierto, hermanos, aquí está usando un método de exégesis que era muy común entre los rabinos o judíos de su tiempo. Algunos han llamado a este método exegético de interpretación el collar de perlas. Y eso tiene un nombre en hebreo, pero ahora no lo tengo a la mano. Pero, ¿en qué consiste ese método exegético? El método exegético consiste en reforzar un argumento presente teológico usando varias perlas. Es decir, varios textos del Antiguo Testamento. Cada una perla. ¿Por qué es una perla? Porque aporta luz valiosa al argumento presente. ¿Correcto? ¿Y por qué collar? Porque en los 3 tiene que haber un solo alambre o una sola pita, ¿cierto? O un solo colgandejito atravesando todas estas perlas, que es el
o la verdad central de todas esas perlas, de todos esos versículos, ¿correcto? Entonces, collar de perlas es fue una forma de exégesis judía en la que él, que quería dar fuerza a su argumento presente, usaba pasajes del Antiguo Testamento que arrojaran luz preciosa, perlas, luz preciosa al argumento, y los varios versículos o perlas que usaba este autor, todos estaban atravesados por una sola verdad central. Es lo que tenemos que hacer entonces hoy, hermanos. Tenemos que considerar las 3 perlas que Pedro usó para reforzar su argumento de la importancia de Cristo para los adoradores en el nuevo pacto. Cómo cada pasaje nos aporta su preciosura al argumento y cuál es la verdad transversal que atraviesa esas perlas. Hermanos, para poder entender rápidamente este asunto y mirar esas 3 perlas que usa aquí Pedro, tenemos que hacer el análisis de la siguiente manera. En los 3 pasajes que Pedro usó hay al menos 4 cosas que se repiten. Al menos 4, tal vez más, pero al menos 4 que me interesan en esta mañana. En todos los 3 pasajes o perlas que usó Pedro para reforzar su argumento aquí, siempre en los 3 hay un juicio o una prueba para el pueblo. Siempre hay un juicio o una prueba para el pueblo. Segundo, en los 3, siempre frente a ese juicio o frente a esa prueba, hay 2 reacciones. Es decir, la humanidad se divide en 2, frente a ese juicio o frente a esa prueba. Siempre la humanidad, me refiero al pueblo de Dios, se divide en 2. Hay 2 reacciones diferentes. Unos en un polo y otros en otro polo frente al juicio o a la prueba de Dios. Tercero, siempre en los 3, Dios se muestra salvando a los suyos, a uno de esos 2 grupos, salvándolo a través de una piedra. Siempre en estos 3 pasajes se ve a Dios salvando a uno de esos grupos a través de una piedra. Y cuarto, esta piedra siempre está asociada a un templo, a un santuario, al templo donde Dios era adorado. Entonces, por favor, hermanos, con estas claves que les doy, vayan ustedes haciendo las similitudes, las conexiones para sacarle mayor provecho al mensaje de Pedro. A ver, vamos a mirar Isaías 28 rápidamente y lo que vamos a hacer es identificar esos 4 aspectos. Isaías capítulo 28. Bien, vamos a identificar en Isaías 28 el juicio o la prueba. Miren versos 1 al 3, lo leo rápidamente. Dice Dios allí: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno, que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Este es un juicio, hermanos, para Samaria y para el reino del norte, para Israel. Y el Señor está advirtiendo que viene lo vieron en el 2, un turbión de granizo, ¿cierto? Un torbellino trastornador, un ímpetu de recias aguas, Asiria. Asiria es el instrumento de juicio de Dios aquí. Ahora, les dije que frente a ese juicio siempre vamos a encontrar ¿qué? Un pueblo dividido en 2 reacciones frente a ese juicio. Miremoslos en los versos 14 al 16. Dice el 14: por tanto, varones burladores. Es decir, que unos ¿cómo asumieron el juicio? Burlándose. Ya vemos cuál es uno de esos grupos, los burladores. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, es decir, nunca moriremos. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Tal vez refiriéndose a alguna nación
a la cual acudieron para defenderse de Asiria. Están muy confiados, se burlan del juicio de Dios. Pero el verso 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure o no se desespere, es la idea del hebreo. No se desespere. Es decir, que ya notaron los dos grupos: los burladores y los creyentes en medio de un juicio. Hermanos, vayan sumando esto a sus cálculos para entender por qué Pedro dijo lo que dijo de nosotros como iglesia: los burladores y los creyentes. Ahora, Dios salva siempre a un remanente a través de una piedra. Miremos el 5. Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura. ¿A quién? Al remanente. Y ya vimos cuál es el remanente. Los que ¿qué? Los que creen. Y la piedra aparece en el verso 16. En medio del juicio y en medio de burladores, el Señor dice: he aquí he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Acaba de hablar de un turbión. Imagínense en qué podría ser una piedra estable en medio de un turbión pasando. Y que si agarra esa piedra, no se va con el turbión, hermanos. No se va con esas impetuosas aguas, se queda ahí, el creyente está ahí, agarrado. Lucha. Está en dificultad, está luchando contra un turbión, pero se queda ahí, estable, firme. Es firmeza para los creyentes esta roca. Y por último, ¿vieron la palabra Sión en el verso 16? He puesto en Sión, esto asocia esa piedra con el lugar donde estaba el templo. Sión era el monte en donde se erigía Jerusalén, que era donde estaba el templo. Noten cómo la piedra siempre está asociada con el templo. Listos, vamos a Salmo 118. Hagamos el mismo ejercicio rápidamente. Salmo 118. Burladores entonces y creyentes. Salmo 118. Juicio o prueba. Miren los versos 10 al 12. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Aquí el instrumento de juicio son las naciones. Para ese cristiano, ese creyente del Antiguo Testamento, ese que esperaba en Cristo, ese pueblo de Dios fiel, hay naciones allí acosando. Pero les dije a ustedes que frente a ese juicio siempre hay dos reacciones. Miremoslas en los versos 8 al 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Frente a esto había quienes confiaban en los hombres y había quienes confiaban en Jehová. Entonces, recuerde las dos clases de personas en Isaías 28, los burladores y los creyentes. Ahora, ¿cómo les llamaríamos a estos? Los que confían en Jehová y los que confían en el hombre. Ahora, siempre Dios salva a través de una piedra. Miren los versos 20 en adelante. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Ahí está el remanente. Versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores, es decir, los que decidieron confiar en los hombres. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y miren su relación con el templo, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Siempre esta piedra está relacionada con el templo de Jehová. Y siempre está salvando a los que en él confían, en medio de juicios. Y miremos por último Isaías 8. Isaías capítulo 8.
Miremos el juicio o prueba de este contexto de Isaías 8. Versos 4 y 7. El 4 dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez Asiria como instrumento de juicio. El verso 7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ahí tenemos un juicio preanunciado por Dios a través del profeta Isaías. Ahora, hay dos reacciones. ¿Dónde las encontramos? Versos 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. En tiempos de juicio, el Señor está diciendo, pueblo mío, y le está diciendo a Isaías, por supuesto, no llamen conspiración ni tengan miedo de todo lo que esta gente alrededor dice que hay que temblar y temer. Eso se incluyen ahí una serie de cosas, amenazas, supersticiones, etc. El Señor dice, ustedes no, ustedes solo témanme a mí. Miren, las noticias que sea que les lleguen. Yo voy a hacer una obra aquí terrible, pero ustedes no se asusten, solo témanme a mí, ténganme miedo a mí. Por cierto, estamos en épocas en donde los cristianos tiemblan si queda tal o cual presidente. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué pasará con nosotros si queda tal hombre? ¡Hermanos! Tenemos roca firme en la cual sustentarnos. Venga quien venga a la presidencia. No temamos lo que temen los hombres afuera. Como si hubiesen salvadores entre nosotros. Y es precisamente el mensaje que Dios imparte al pueblo en este momento a través de Isaías. Entonces, ¿cómo llamamos a estos dos grupos de hombres frente a este juicio? ¿Los que qué y los que qué? Los que temen a Dios y los que temen a las supersticiones, a los chismes, a los cuentos, a la gente, a todo lo que pasa en este mundo. Hermanos, ya tenemos un catálogo aquí de tres tipos de personas: los burladores y los creyentes. En Salmo 118, los que confían en Jehová, los que confían en príncipes y en hombres. Y ahora aquí, los que temen a Jehová y los que le temen a cuanta cosa hay en este mundo y a hombres. Hermanos, ¿en dónde está usted? ¿En dónde se encuentra usted? Ahora, en Isaías 8, ¿y dónde me encuentro yo? En Isaías 8 también necesitamos comprobar que Dios salva a los que en él temen a través de una piedra. Ahí está en el verso 14, pero leamos el 16 primero. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre ¿quiénes? Entre mis discípulos. Aquí hay una referencia en medio de todo lo que va a pasar. Tengo bien referenciados a mis discípulos verdaderos. ¿Y qué se dice de ellos en el 14? Entonces él será por santuario. Dios va a ser un santuario para los que en él temen, los que en él creen y temen a él, los que consideran que si hay alguien a quien temerle miedo, ¿es a quién? A Dios, no a nada más, no a nada más, a Dios. Y Dios promete ser un santuario para ellos. Por supuesto y evidentemente que santuario aquí no se está refiriendo a santuario físico, sino un santuario espiritual. Dios va a ser un santuario para este pueblo. Y esta piedra siempre está asociada a un templo, porque el verso 14 sigue diciendo, pero a las dos casas de Israel por piedra. Noten cómo también este versículo relaciona la piedra con el santuario, ¿no? Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Conclusiones, hermanos, de estas perlas que usó Pedro.
para mostrar la situación de la iglesia en el nuevo pacto, especialmente a sus hermanos del Ponto, Galacia, Asia, Bitinia y Capadocia, pero también para nosotros hoy, hermanos. Con estas tres perlas que Pedro usa para reforzar y arrojar luz a su argumento, nos está diciendo que la iglesia del nuevo pacto está siendo probada en el mundo en el que se encuentra. Es un mundo hostil en el que se encuentra la iglesia del nuevo pacto. Por eso en la introducción, hermanos, aclaré que sí o sí la iglesia verdadera del Señor siempre está afrontando hostilidad, siempre, en uno u otro grado, aunque usted no lo crea, porque usted tiene buenos vecinos, en la gran mayoría de casos, que no están importunándole ni presionándole por ser cristiano y por venir a congregarse. Pero comenzando por su propia carne, usted ya está sufriendo hostigamiento. Y hay un león rugiente, dijo Pedro, que siempre está mirando ¿a quién? Devorar. Hermanos, Pedro nos está diciendo con estas perlas que usa que en el nuevo pacto también hay dos tipos de personas. Están los burladores frente a los creyentes. Están los incrédulos frente a los crédulos, y están los que le temen más a este mundo y los que le temen al Señor. Pero el remanente fiel siempre permanece agarrado y aferrado a una piedra, inamovible. El que se suelte se va con los demás, se va con los burladores, se va con los incrédulos. Será arrastrado por los que temen a este mundo, pero el que sigue aferrado a esta roca permanecerá. Hermanos, ¿y esta piedra quién es? Pedro nos lo interpretó. Es Cristo en medio de su pueblo, hermanos. Además nos dijo que esa piedra viva, de manera especial, ¿en cuándo se encuentra? Cuando el sacerdocio santo se une para ofrecer sacrificios. Dice, acercándoos a la piedra viva. Eso ocurre un día como hoy, hermanos. Por eso es tan peligroso para su alma, hermano, y para la mía, dejar de adorar, dejar de acercarnos a la piedra viva, con todas las razones buenísimas y justificaciones que puedan haber, hermanos. Siempre es costoso dejar de adorar, siempre es costoso dejar de acercarnos a la piedra viva. Esta piedra viva, hermanos, que Dios colocó, se encuentra en la iglesia. Y el remanente verdadero siempre va en busca de esa piedra, siempre va a aferrarse a esa piedra, siempre va a obtener de esa piedra su vida, se habitúa a esa piedra, busca esa piedra con anhelo. Es su estimación más hermosa y preciosa. Pero dije que este método exegético es un collar de perlas, ¿verdad? Ya identificamos las perlas. Ahora, el elemento que atraviesa esas perlas es una verdad. Y esta verdad es que los verdaderos creyentes, es decir, el remanente fiel de Dios en este mundo, se caracteriza por estimar a Cristo por sobre todas las cosas. Si usted quiere conocer a un cristiano de verdad, usted lo va a notar rápidamente en cómo habla, cómo actúa, cómo maneja su dinero, cómo maneja su tiempo y en muchas otras cosas del día a día. Le va a notar que respira lo que más ama. Y se supone que el remanente, y la verdad que Pedro nos comparte, es que el verdadero cristiano se caracteriza porque Cristo para él es precioso. Precioso, hermanos. Eso quiere decir que el cristiano, la posesión más preciosa que tiene un cristiano en su haber es una piedra viva, una roca que el Señor colocó en Sión. Y los que a él se acojan no serán avergonzados. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, el remanente fiel estima a Cristo y por eso se parece a él. Y se distingue del mundo y sufre por eso. El
remanente fiel estima a Cristo y por eso llora sobre esa piedra y se ríe sobre esa piedra. Es decir, todas sus congojas son con Cristo. Todas sus alegrías son con Cristo. Estima a Cristo en tiempos de juicio, estima a Cristo en tiempos de paz. Persevera en adoración, no cada mes. Estima a Cristo y por eso permanecen como piedras vivas unidos para ayudar al mundo y también para advertirlo. Así que hermanos, volvemos a Pedro y esa verdad transversal que atraviesa estas perlas es el creyente verdadero. Estima a Cristo como su bien más precioso. Ahora que hemos tratado esto y que siempre hay dos grupos, vamos a hablarle al otro grupo. ¿A cuál grupo? Ya le hablamos al grupo de los creyentes, los que temen al Señor, los crédulos. Ahora vamos a hablarle a los burladores, a los que no confían en el Señor, a los que le llaman mentiroso, a los que no le temen. Y Cristo, así como es firmeza de los creyentes, a la vez es tropiezo de los rebeldes. Esta piedra angular sobre la cual se fundamenta el templo de Dios, también es una piedra que cae sobre los rebeldes, los burladores. Entonces, hermanos, miremos allí el verso 8 de 1 Pedro 2. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien. Entonces, cuando yo les decía, hermanos, que Pedro caracterizó, no definió, caracterizó a los creyentes como aquellos que estiman a Cristo por sobre todo, también Pedro caracteriza aquí a los incrédulos. Les da un rasgo, los califica. Ahí en el verso 8 que acabamos de leer, les dice desobedientes, ¿lo notaron? Siendo desobedientes. Ahora, yo he hablado en este título de rebeldes. Hay una razón por la cual lo he hecho así. Desobedientes es la palabra que se usa aquí en Reina Valera, rebeldes es la que yo usé allí, porque transmiten la misma idea, por lo menos en el original griego. La palabra que se usó aquí para desobedientes, epeitontes, es una palabra que transmite la idea de alguien que no está persuadido y por tanto asume una postura de oposición. Ojo, porque uno puede estar no persuadido de algo y no ser opositor, ¿me hago entender? Pero la palabra griega que se usó aquí es de alguien que no está persuadido de algo y debido a que no está persuadido de eso que sea, de lo que debería estar persuadido, asume una postura de oposición. Reitero, que uno no esté de acuerdo con algo no quiere decir que uno se va a volver un opositor, pero la palabra que se usó acá es o comunica la idea de alguien que al no estar persuadido de algo, asume una postura de oposición hacia eso de lo que no está persuadido. ¿Correcto? La palabra es fuerte. De hecho, en la política bipartidista, ustedes saben que cuando un país está muy polarizado en dos visiones, en dos políticas, ¿qué ocurre? Cuando gana la una, inmediatamente la otra, ¿qué empieza a asumir? La oposición, ¿correcto? Se le llama la oposición. Cuando ocurre esto de dos polos muy opuestos, muy polarizados, dos ideas políticas muy polarizadas, ¿correcto? Y básicamente esa es la idea del rebelde aquí o el desobediente. No estoy de acuerdo con esa postura, entonces asumo una postura de oposición. Se opone, hermanos, se opone. Eso es lo que tiene en mente aquí Pedro. Y ciertamente
allí en Isaías, en Salmos, los burladores, los confiados en los hombres, se puede demostrar se estaban oponiendo. Ahora, miremos por qué estos hombres de 1 de Pedro 2 sostienen una postura opuesta. ¿Por qué se oponen? ¿Y a qué se oponen? Bueno, pues uno lo ve en el verso 8 claramente. ¿A qué se oponen? A la palabra. Muy bien, dice, tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Es a la palabra, y la palabra aquí es el evangelio particularmente, la palabra de salvación. Se oponen a la palabra de salvación, están persuadidos de otra verdad, creen que tienen lo que necesitan y están persuadidos de otra verdad. Por lo tanto, no solo dicen, no estoy de acuerdo con el evangelio, sino que la visión bíblica en este contexto es que asumen una postura de oposición. Y quiero que piensen en esto. Cada persona a quien le hemos compartido el evangelio y que ha dicho no, o cada persona a quien le hemos intentado compartir la palabra y ha dicho no, piensen en la actitud con la que se va. Puede que se vaya de una forma pacífica, ¿cierto? Pero la Biblia no le da esa posibilidad. Si dice no, asumió una postura. No fue neutral. No se fue neutral, aunque se dio pacíficamente. Si dice que no, a los ojos de Dios, no a los nuestros, a los ojos de Dios, asumió una postura. ¿Cuál fue? De oposición. En ese momento dijo, no, Dios es mentiroso, no creo a Dios. Asumió una postura de oposición. Así se haya ido pacíficamente. Así nos diga, mira, yo respeto lo que tú piensas, respeto que creas en Cristo, yo no, pero sigamos siendo amigos. Pues claro que podemos ser amigos de una persona así. O me refiero a permanecer en la amistad o dejar las puertas abiertas, etcétera. Pero espiritualmente está pasando algo con esa persona. Ha asumido un bando. Y la persona no se está dando cuenta. Asumió una oposición abierta contra Cristo. Así lo ve Dios. Usted y yo no lo vemos así. Usted y yo lo vemos como, esta persona no cree en el evangelio, pero es dispuesta. Está dispuesta, está abierta. O por lo menos no nos atacó. No, espiritualmente no es así. Asumió una posición y es contra Dios. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. No hay neutralidad aquí, no hay otra alternativa, hermanos. Así que el desobediente es un rebelde porque está persuadido de algo, pero no del evangelio. Y por ello se opone a él porque su vida, sus palabras, sus pensamientos dicen, tú eres mentiroso, no te creo. Y ustedes saben que en la primera epístola de Juan esto es gravísimo. Dice Juan en su primera epístola, el que no recibe el testimonio que hemos dado hacia Dios, mentiroso. Es una blasfemia, hermanos. La rebelión es un fruto de la incredulidad. La incredulidad a la palabra genera rebelión contra ella. Ahora, vamos a mirar cómo son caracterizados aquí adicionalmente estos rebeldes. Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Ahí está la caracterización de los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, ¿qué? Aquí Pedro le llama a los rebeldes edificadores. Por favor, piensen cómo un rebelde a la palabra puede ser llamado en la Biblia un edificador. Piénsenlo, por favor. Hermanos, todos los seres humanos estamos construyendo algo. Todos, sin excepción. El indigente está construyendo algo. El empresario está construyendo algo. Los cristianos hoy estamos construyendo algo. Todos estamos construyendo algo. Todos. Todos, absolutamente todos. Los creyentes estamos construyendo un templo santo en el Señor. ¿Verdad? Pero los rebeldes, un castillo ególatra, están construyendo sus propias vidas sin Cristo. Sin la piedra angular. Empezaron a construir al lado de la piedra angular.
Empezaron a levantar su edificio al lado de la única piedra que puede sostener verdaderamente un edificio. Se pusieron al lado, en contra de la piedra angular, y empezaron a construir ahí. Y nos parece que van muy bien, nos parece que avanzan. Nos dicen, oh, mi vida va magnífica. Logré graduarme de la universidad, ahora tengo este trabajo, me subieron el salario, sus vidas van bien. Pero no solo esos. Aún los que dicen que su vida va muy mal, el indigente en la calle. Intente usted volver a un indigente a su casa. ¿Vuelve? No, no puede. Su vida es la calle, está construyendo algo, está construyendo su propia vida. Todo mundo está construyendo su propia vida. Pero unos sobre la roca y otros al lado. Y parece que van bien, los de al lado parece que van bien, parece que siguen su rumbo, parece que siguen su vida. A veces es curiosa la manera en que usted y yo juzgamos a las personas, ¿cierto? Porque ¿cómo juzgamos a los impíos a veces nosotros los cristianos? Mire, es impío, juicioso, va bien, va creciendo. ¡No! En cambio el indigente, el homosexual, la lesbiana, oye, eso sí es una porquería. Pero el cristiano que está prosperando económicamente, mire, juicioso, trabajador, laborioso. ¡No! Todos están construyendo al lado de la roca. Están construyendo edificios ególatras, castillos de egolatría que van a ser avergonzados un día. La perfecta evaluación es: solo los que construyen sobre la roca no serán avergonzados. El resto, así sean juiciosos o no lo sean, así sean de una ética admirable o no lo sean, todos van a ser al final avergonzados. Y si hay alguno entre nosotros así hoy, por favor suba hacia la roca, será avergonzado eternamente. Rebelde no es solo el que abiertamente blasfema contra Cristo o niega su existencia, sino el que vive como si Él no existiera. Aunque no se oponga abiertamente a Él, aunque no niegue su existencia. Acompáñenme a Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículo 26, dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, me llama tanto la atención cómo Lucas, y Mateo lo hace también, caracterizan el pecado de la gente del tiempo de Noé y el tiempo de Lot. Uno esperaría encontrar un catálogo de vicios horribles. Esta gente estaba haciendo cosas normales. ¿Acaso es pecado comprar, vender, edificar, comer? El pecado de esta gente fue vivir bien, creyendo que se puede vivir sin Dios. Hermanos, no se rebelde solamente cuando se blasfema abiertamente contra Cristo, cuando se niega su existencia, sino cuando se vive bien. Se vive como se me da la gana, ignorando que hay un Dios que pedirá cuentas de todo. Por eso en la Biblia la respiración será un elemento en el día del juicio final. Todo lo que respira alabe a Jehová. Es decir, que el Señor va a decir: ¿cuántas respiraciones diste en la tierra?
Todas ellas clamaban por mí. Yo soy el Dios de la respiración. ¿Por qué no me alabaste? Y si la respiración va a ser una base del juicio, ¿cuántas cosas más, hermanos, que gozan los que creen que pueden vivir sin dar gloria a Dios? Por eso el Señor caracteriza a estas personas como edificadores, porque todo mundo edifica algo. Todos están edificando su propia vida, a su manera. Por eso les digo, para usted y para mí el homosexual puede ser abominable, pero él cree que está bien. Y a veces para usted y para mí algunos impíos parece que están bien. No lo están. No lo están, sino están sobre la roca. Están edificando un edificio del cual serán avergonzados eternamente. Se caerá ese edificio. Por eso el Señor Jesús a los primeros edificadores a quienes les dirigió esta palabra fue a quienes, a los fariseos, ¿recuerdan? Él también les habló de la piedra angular. Son los primeros edificadores en la era del nuevo pacto que creyeron que podían edificar un templo santo, edificar vidas geniales, no sobre la roca, la única que Dios puso en Sión. Y fueron avergonzados en el año 70. Y hasta el día de hoy tienen confusión en su rostro los judíos, incrédulos. No hay un Mesías que vendrá por ellos. Están confundidos, avergonzados para siempre, si no se arrepienten. Su templo en el año 70 cayó. ¡Qué vergüenza! Pero no los que confiamos en el Señor. Hoy nos marginan, hoy hay hostilidad, hoy hay dificultades en este mundo, pero permaneceremos eternamente y para siempre si estamos en esta roca. Por eso no dejes de adorar a Dios un domingo, no te quedes en casa, no hagas otra cosa, adora al Señor con el pueblo de Dios. Es el medio que el Señor dio a su pueblo para resistir en un mundo hostil y para poder entrenarnos en la verdad para enfrentar tanta mentira de este mundo hostil. ¿Cuál es el fin? Y termino con esto, el fin de los rebeldes. Volvemos a Pedro. ¿Cuál es el fin de los rebeldes? Y termino con esto. Dice el versículo 8 de 1 de Pedro 2, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué palabra tan dura para los rebeldes. Pero me gustaría que la entendiéramos bien. A lo cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tal vez una forma en que nos va a facilitar entender bien este punto es mirar la palabra destinados como ya se usó en este capítulo en el versículo 6. La palabra griega para destinados ya está en el verso 6. Aquí, leámoslo, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión. Pongo en griego es la misma palabra destinados. Ahora relacionemos. Es Dios diciendo, puse a Cristo como firmeza de los creyentes y también he puesto a los rebeldes para que el mundo entienda lo que cuesta rechazar a Cristo. Cada rebelde también está puesto ahí. Así como Cristo puso la piedra angular, aquí hay unos puestos. Públicamente están puestos. Significa colocar, destinar significa colocar. ¿En qué sentido? Ahora sí, expliquemos el asunto. ¿Colocados en qué sentido? Hermanos, se los voy a explicar de esta manera y espero que sea claro. Hagan de cuenta, es como si Dios hubiera colocado la piedra angular en un punto, ahí no se puede mover, es en un punto, he aquí coloco en Sión, un punto en donde todos los humanos tarde o temprano tienen que pasar. Es un paso obligado de todo ser humano. Ahí, unos
¿Qué harán al encontrarse con semejante piedra? Se subirán y establecerán ahí su vida. Magnífico. Otros, ¿qué harán? No tienen por dónde desviarse. Es el único paso. ¿Qué intentarán hacer? ¡Ay! Y ¡ay! Y toda su vida ¡ay! Resistiéndose a esa piedra, tratando de correrla para que se haga a un lado y poder seguir su vida. ¿Ustedes creen que van a poder quitarla? Entonces, ¿a qué están destinados? A seguir intentando empujarla hasta que se mueran. Un rebelde lo será siempre, a no ser que por la gracia de Dios diga: no, ya no más, me rindo, me rindo. Subo a ti, hermosa piedra. ¿Cuánto más vas a resistir esta piedra? No se va a mover, fue colocada en un lugar. Pero el punto de la enseñanza que quiere dar Pedro es el que se enfrenta a esta roca, el que intenta quitarla para que se haga a un lado y seguir su vida, está destinado a quedarse ahí, porque esta gran piedra no se va a quitar. Es roca de salvación. O se suben a ella y viven eternamente, o se quedan destinados a estar ahí colocados por siempre. Por siempre. Porque alguien que se revela con esta piedra no puede hacer de cuenta que no está ahí. Y eso significa que ningún incrédulo puede decir: ay, Señor, yo nunca escuché de ti. Todos los rebeldes han sido expuestos a esta piedra. Muchos se dieron cuenta que no podían quitar la piedra y empezaron ¿a qué? A edificar ahí al lado. Ahí al lado de la roca. A oponerse a la roca. Tratar de construir por encima de ella. Y esto nos muestra que quienes no se rinden a la piedra, su destino eterno será oponerse a ella. Piensa en el arca, en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que los hombres pudieron quitar el arca? No, el arca quedó donde Dios la puso. Piedra angular. ¿Qué sí pasó? Unos que chocaron contra el arca entraron. ¿Cuántas entraron? 8 personas. Otras se estrellaron contra el arca. Pero el arca no fue quitada. Piensen en la crucifixión. Cristo estaba en la mitad. ¿Alguien pudo correr la cruz de la mitad? No. Uno se estrelló contra esa cruz, otro decidió creer por la gracia de Dios. Así es, hermanos. Esta piedra no se va a quitar. Así que si tú hoy no te has arrepentido, no se va a quitar esa piedra. Hoy recibiste mensaje de que esa piedra está y no puedes evadirlo. Te tienes que subir a esa roca o morirás eternamente. Estás destinado a oponerte a ella y no ganarás en esta contienda. No ganarás. Amados, Cristo es firmeza de los creyentes y es tropiezo para los rebeldes. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por concedernos hoy poder alabarte, porque aunque éramos rebeldes y también tratamos de correr esta hermosa piedra angular, trajiste revelación a nuestras vidas, subimos y ahora estamos aquí construyendo un templo santo por tu gracia. Pero entre nosotros pueden haber quienes no. Señor, convénceles, sálvales y concédeles subir a esta piedra angular, a tu Hijo, a Cristo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.